Padre, queremos parecernos a ti. Señor amado, queremos ver la vida como tú la ves. Queremos, Señor amado, estar presente en la vida de mi hermano y mi hermana, Dios. Queremos dar la mano, extender la mano a aquel que está caído, Señor. Queremos levantar, Señor, a aquel que está frustrado en la vida, Dios. Anhelamos ser como tú, Señor. Por eso en esta mañana, Dios, te decimos, henos aquí. Envíanos. Haremos lo que haya que hacer. Llegaremos al cautivo, Dios. Trabajaremos con aquel que está caído, con aquel que está dolido. Como iglesia te decimos, aquí estamos, porque queremos ser como tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Puede tomar asiento. Qué bueno que usted y yo llegamos a la casa del Señor. Qué bueno es poder adorarle, ¿verdad? Hay cosas que se salen, se caen cuando abrimos nuestra boca para adorarle. Hay ataduras que se sueltan cuando reconocemos su divinidad. Cuando adoramos su presencia. Cuando lo adoramos a Él. Hay cosas que dejan de ser tan importantes. Y esa es la gracia divina de su poder. Oiga, la semana pasada comenzamos la serie, la pastora comenzó la serie titulado Fortalecidos y Firmes. Y esa será la serie que nos estará guiando por este mes de septiembre. Mientras yo reflexionaba y pensaba en este título y hablaba con la pastora las semanas anteriores, venía a mi mente, pensaba, lo primero que llegaba, ¿cómo somos? ¿Cómo podemos vivir fortalecidos y firmes en un mundo tan injusto? ¿Cómo podemos vivir o tener vidas fortalecidas y firmes con tanta desigualdad? ¿Cómo mantenernos firmes ante las situaciones que enfrentamos cada día usted y yo como creyentes, como hijos del Señor? Y yo decía, Señor, ¿cómo podemos estar firmes y fortalecidos con las situaciones matrimoniales que ocurren en los matrimonios de la iglesia? ¿Cómo ser fuertes ante los embates económicos que sufren nuestras familias? Oiga, le decía, pastor, el título está bonito. Se escucha bien. Pero ¿cómo podemos experimentar vidas fuertes y firmes ante el panorama adverso que vivimos con nuestros hijos, nuestra familia, nuestra parentela? Si aún las cosas más triviales nos roban la paz y la esperanza. En un mundo tan depravado y tan morboso, con tanta corrupción, egoísmo, con tanta maldad, ¿cómo usted y yo podemos disfrutar de vidas firmes en el Señor? Aún más, en un cuerpo tan débil, ¿cómo podemos disfrutar de vidas fortalecidas en Cristo? Permítame decirle que el primer paso para poder vivir vidas fortalecidas y firmes es entender que tenemos debilidades, que es necesaria una intervención divina. Leí una historia que me fascinó mucho. Cuenta el relato que un niño de 10 años tiene un accidente y en ese accidente pierde el brazo izquierdo. Tiene una lesión muy fuerte y tienen que amputar ese brazo. Este muchacho a los 13 o 14 años decide estudiar judo. Y toma las clases con un anciano chino, experto en este arte marcial. Después de mucho tiempo, el muchacho había aprendido solo un movimiento
y le pidió al maestro que le enseñara otros movimientos. El sabio maestro le dijo que a causa de que él solamente tenía el brazo derecho, esto era todo lo que él podía aprender. Años después, el muchacho entró en un torneo donde logró calificar en un juego para semifinales de judo. Le tocó el rival que era más alto que él y con más destrezas. No parecía que el muchacho tuviera oportunidad alguna de ganarle a este retante o este concursante. Pero después de larga lucha, su oponente empezó a perder la concentración. Y el joven aprovechó esto y logró tirar al suelo a su superior rival. El muchacho ganó esa lucha. Y de camino a su casa le pregunta a su maestro, ¿cómo fue que pudo ganar con un solo movimiento? El maestro sabio le dijo, tú has logrado casi dominar uno de los movimientos más difíciles en todo el judo. Y la única defensa contra ese movimiento es que tu rival te agarrase por tu brazo izquierdo, el que no tienes. Pero como tú no tienes brazo izquierdo, esa debilidad fue la que te hizo ganar. Alabado el nombre del Señor. Oiga, cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro hombres y mujeres con diferentes debilidades, pero que en el poder del Señor pudieron alcanzar grandes logros. De hecho, la vida del apóstol Pablo es un espejo donde usted y yo podemos mirarnos y ver nuestras carencias y nuestras debilidades. De hecho, Pablo me muestra que para poder tener vidas fortalecidas es necesario reconocer que todos somos débiles. Vaya conmigo, 2 de Corintios, capítulo 12. Ahí yo encuentro un relato fascinante. Las palabras del apóstol Pablo en estos textos me muestran que aunque somos débiles, en Él somos fuertes. Yo esperaba por lo menos 4 amenes. Pablo me da la fórmula de cómo usted y yo podemos vivir vidas fortalecidas en Él, reconociendo nuestras debilidades. 2 de Corintios 12, del 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oiga, Pablo comienza este relato echando por el suelo cualquier idea de superhombre. Pablo empieza este relato con una experiencia que usted tiene que leer en el versículo 3 y el versículo 4. Porque cuando usted va a ese capítulo, a ese versículo 3 y 4, usted va a ver cómo Pablo narra que él fue llevado, no sabe si en la carne o en el espíritu, al cielo. Y estando allí escucha unas lenguas que él le dice, inefables, que no se pueden describir. Y desde esa experiencia trascendental espiritual, Pablo aterriza en este versículo 7.
Pablo, versículo 3, versículo 4, narra cómo él fue al cielo, cómo él tuvo una experiencia sobrenatural, cómo escuchó los ángeles hablar. Y de esa experiencia, usted llega al capítulo 7 diciendo que Satanás lo bofetea. Es interesante porque es lamentable decir que a veces yo escucho a gente porque decir cosas como que se sienten más espiritual que nadie porque han tenido alguna revelación de Dios. ¿Cómo se creen que van caminando por encima de la tierra? Porque Dios lo usa de alguna manera. De hecho, he visto cómo también hay gente que alaba o exalta a alguien porque Dios lo usa de una manera sobrenatural. Y Pablo me está enseñando que ante la experiencia sobrenatural que él tuvo, tiene un aguijón. Es débil. Tiene limitaciones como usted y como yo. Me está enseñando que no importa a qué nivel Dios te use, sigue siendo débil. No importa cómo Dios te cubra, cómo Dios se manifiesta en tu vida, sigues siendo débil. Hay un aguijón en tu vida. En algo está fuera de tu control. Me gustó como dijo el escritor Rey. Él dice de este texto: un hombre en Cristo está a salvo en presencia de Dios al escuchar las intraducibles palabras pronunciadas en el paraíso. Pero necesita un aguijón en su carne al volver a la tierra, porque la carne en él se jactaría de su experiencia paradisíaca. El rey me está diciendo, mira, es necesario que cuando tengamos una experiencia sobrenatural, venga Satanás y nos abofetee. Para que entendamos que la gloria y la fuerza son de Cristo. Que si usted y yo alcanzamos grandes cosas, ha sido por la misericordia y el cuidado de Dios. En otras palabras, es necesario que en nuestras vidas hayan situaciones difíciles, hayan dificultades, para que no perdamos de perspectiva nuestra necesidad de Dios. Ese aguijón de Pablo, que Pablo describe como una bofetada, cuando escribía y leía el texto de la bofetada, me acordaba de don Ramón. Porque la mayoría de las veces él era inocente. Y doña Florinda iba y lo azotaba. Oiga, y me venía a la mente y me hacía la imagen de cómo él daba la vuelta del cantazo que cogía. Y yo decía, señores, hay veces que las situaciones de la vida me han dado una bofetada que me han hecho dar vueltas. Me han sacado de balance. Hay situaciones en la vida que yo he experimentado que han sido como la bofetada de doña Florinda. No sé, teado. Oiga, y cuando a veces miro hacia atrás, la mayoría de las veces que me han bofeteado, me doy cuenta que han sido después de episodios trascendentales espirituales. Después de un culto glorioso, he llegado a casa con un problema. Después de estar intimando con Dios a solas en mi casa, cuando salgo de esos días de ayuno y oración, recibo una mala noticia. Y es como Dios recordándome, hey, no te eleves, pon tus pies en la tierra, porque sin mí eres débil. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Este aguijón
de Pablo es el recordatorio de la necesidad de Dios. Nosotros, usted y yo, en muchas ocasiones necesitamos un aguijón para recordar nuestra dependencia de Él. Pablo recibía bofetadas de Satanás. Nosotros recibimos bofetadas de situaciones de la vida que no están en nuestro control a veces resolverlas. Y es para que miremos al cielo. De hecho, decía el viernes que en cada situación difícil de la gente provoca una mirada al cielo. De hecho, hasta los ateos cuando caen enfermos en cama se recuerdan de Dios. Porque no hay mejor ecualizador que una situación. Las situaciones nos hacen ecualizarnos y reconocer que el poder es de Dios y que necesitamos de Él. Ahora, el texto se pone sabroso porque dice el texto que Pablo le pide que le quite ese aguijón, que lo saque de su vida. Yo imagino diciendo, Señor, quítame esto, porque con este problema, mira todo lo que hago por ti. Imagínate si no lo tuviera. Imagino a Pablo con esas oraciones. Señor, quítame este aguijón. Yo quiero hacer más por ti. Yo quiero hacer más por el evangelio. Pero este aguijón no me deja. Y la contestación de Dios es fascinante. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Alabado Dios. Oiga, la palabra bástate en el original es arqueo. Indica que su gracia posee una fuerza infalible. Dios le está contestando. Le contesta a Pablo hoy y a nosotros, le contesto a Pablo y hoy a nosotros, que ante nuestras debilidades y poca firmeza, Él nos da una fuerza infalible, que no puede fallar, que no se equivoca, envuelta en gracia. Alabado el nombre del Señor. Ante nuestras necesidades, Él nos está diciendo, bástate, arqueo, bástate en mi gracia. Te voy a dar una fuerza que sobrepasa esa situación tuya. Yo esperaba 10 amenes ahí. Me está diciendo arqueo. ¿Sabes qué? Yo sé que tú no puedes. Yo sé que tú no tienes la fuerza para enfrentar esos retos que estás enfrentando. Pero si depositas tu confianza en mí, arqueo para ti. Aleluya. Aleluya. En mi debilidad, Cristo deposita toda la fuerza necesaria para enfrentar los retos de la vida. La palabra afirma que mi debilidad permite que su poder se perfeccione. Permítame repetirlo. Mi debilidad crea el escenario perfecto para que su poder se perfeccione en mí. Mis situaciones de vida, las que yo no puedo resolver, son el escenario perfecto para que su poder se perfeccione en mí. Alabado el nombre del Señor. Mi debilidad depositada en Cristo es el escenario perfecto para que su obra sea perfeccionada. Oiga, y esto de la obra, usted y yo somos obra del Señor. Así que el que se perfecciona somos nosotros. El que camina correctamente cuando Dios deposita ese arqueo de gracia, somos usted y yo. Significa que usted y yo comenzamos a caminar correctamente. La obra perfeccionada no es algo, es alguien, somos nosotros. Usted y yo comenzamos a caminar correctamente porque su obra se perfecciona. Usted y yo nos perfeccionamos en su poder. Por eso cuando tengo que enfrentar un reto, ya no maldigo.
Ya no hay palabras soeces de mi boca. Su obra, yo me estoy perfeccionando en Él. Usted y yo nos perfeccionamos en Él. Significa que cuando tengo que enfrentar una situación, ya no me comporto como antes me comportaba. Alabado el nombre del Señor. Ya no me comporto cuando estaba el viejo hombre. Ya no recuerdo las palabras que decía antes, porque su obra se está perfeccionando en mí. Significa que usted y yo somos más condescendientes, más tolerantes, más pacientes. Alabado Dios. Alabado Dios. Oiga, esto de perfeccionarse una obra no es algo, como dije, es alguien, somos nosotros. Usted y yo nos perfeccionamos en Él cuando nos bastamos en su gracia, en su amor, en su fidelidad. Cuando entendemos que somos más fuertes en Dios. Vuelvo y repito, mi debilidad es el escenario para perfeccionarme. Alabado Dios. Ya no juzgo como antes. Ya no me comporto como antes. Como decían los nenes, ya no saco el dedo malo cuando me pasan por el lado de los carros. No, ya su obra, yo, como obra de Cristo, he sido perfeccionado. Alabado Dios. Alabado Dios. Cuando entendemos que somos más fuertes en Dios, somos capaces de enfrentar los retos de la vida con una mejor actitud, con un mejor pensamiento. Entonces podemos gloriarnos de nuestras debilidades, porque Él nos da una fuerza infalible. Miren, si algo Pablo me quiere enseñar en estos textos, es que cuando yo deposito toda mi debilidad en Él, su poder no va a fallar. Está garantizado. Pablo me está diciendo, está garantizado. Mira, esto es seguro. Como la muerte, es seguro. Descansa en Dios. Ahora, mire que el texto termina diciendo, para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Y voy a retomar ese texto ya mismo para explicar eso, pero quiero adelantar un poco. Vaya al versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oiga, entienda que Pablo aquí enumera las debilidades y en ellas no verá que son debilidades de pecado. El texto, Pablo no está diciendo, soy débil en pecados. Aunque ciertamente Dios nos ha provisto de la fuerza necesaria para dominar el pecado, la invitación no es glorificar la debilidad al pecado. La invitación no es glorificar la debilidad al pecado, vuelvo y repito. El pecado se abandona y punto. De hecho, Jesús decía cada vez que sanaba a alguien, vete, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Pablo lo deja bien claro. Aquí lo que Pablo está hablando de debilidad es la debilidad frente a las afrentas, frente a las necesidades, frente a las persecuciones, frente a las angustias.
No, pastor, pero yo soy débil, por eso es que miro a las mujeres del lado. Pablo no está hablando de eso. No, pastor, yo soy débil, por eso es que tengo que estar mintiendo. O sea, no son las debilidades que Pablo está enumerando aquí. Pues el pecado es pecado, punto y se acabó. Aquí Pablo está hablando de las afrentas, que significan hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, contra su honor, contra su credibilidad. Esas afrentas son debilidades. Porque ante esa afrenta, ante la afrenta, nuestra normal reacción es ser agresivo. Es vengarnos. Es buscar la forma de, tú me la hiciste y tú me la vas a pagar. Y ante esa afrenta, ante esa debilidad, es que Pablo dice, ahí vas a ser fuerte. Porque no te vas a vengar. No vas a pagar mal por mal. Alabado el nombre del Señor. Se acabaron los amenes. Ante la agresividad de otros hacia ti, ahí es que Pablo dice, la debilidad es que tú trates de tomar el juicio en tus manos. Y ahí Pablo te está diciendo, no. En esa debilidad, bástate en su gracia. Cuando tengas ganas de pasarle la factura a alguien que se la merece, bástate en su gracia. Ante las necesidades. Ante las necesidades, ahí Pablo te dice, esa debilidad de tú tratar de tomar el control. Oiga, voy a hacer un paréntesis porque cuando hablamos de necesidades, si algo corrompe a la gente es la necesidad económica. Ante una necesidad económica hacen cualquier cosa. Muchos de ellos terminan presos. Porque roban, hacen trampa, hacen cualquier cosa ante la necesidad económica. Y el pensamiento es que la necesidad por encima de la moral. Todos esos políticos que han cogido presos. Lo interesante es que ellos roban grandes cantidades, pero yo veo gente robando boberas, robándose la luz, el agua. Alabado Dios. Tratando de salir listo en cualquier cosa que puedan hacer. Ojo, eso es una necesidad. Y ante esa debilidad, Pablo te está diciendo, bástate en su gracia. Mejor que falte el pan en tu casa antes de tomar lo que no es tuyo. Mejor prende la casa con velas antes de robarte la luz. Oiga, voy a hacer un paréntesis. Miren, si algo yo aprendí hace muchos años atrás, aun cuando no le servía al Señor, es que cuando tú haces cosas incorrectas, tarde que temprano las pagas. De hecho, no saca los pies del plato. Yo creo que lo he dicho anteriormente. Mi papá tenía la costumbre, cuando tenía un liquor store, mi papá era dueño de un liquor store, de comprar todas las cosas robadas que aparecían. Todo lo que llegaban allí a venderle, él lo compraba. Cosas que ni necesitaba. Y yo a veces lo visitaba y cuando llegaba yo decía, ¿qué es este reguero de televisores que tiene ahí? Porquería, a veces eran porquería. No, él me dice, Manny, es que me lo vendieron barato. Y yo, ¿pero para qué tú lo necesitas? No, un paquete, una caja de batería. Cajas de batería AA y cosas. Decía, tú no tienes nada de eso que necesite batería. Y decía, no, eso hay que comprarlo. La cuestión es que mi papá nunca pudo sacar los pies del plato. Siempre tenía un revolú. Compraba algo nuevo, un carro, y le salía limón. Eso era una cosa que decía, tú eres el único hombre que compra algo nuevo y le sale dañado. Pero la realidad es
que el que vive en tramposería, siempre va a estar atrás. Oiga, lo he visto en mi papá, lo he visto en un montón de amistades. Gente que trata de ser listo, se creen más listo que nadie. Y hacen 1000 maniobras. Y usted ve que siempre están atrasados. Porque la necesidad de tener, o de adquirir, o de tener dinero, los corrompe. Así que la necesidad que está hablando Pablo no es solamente emocional, sino también económica. Porque creo que uno de los peores males es la economía. Cuando alguien tiene una situación económica, se atreve a hacer cualquier maroma. Y Pablo me está diciendo, oye, mejor pasa hambre antes de tener lo que no es tuyo. Los viejos de antes decían, lo mal quitado no luce. Y la realidad es que hay maldición cuando tú tomas lo que no es tuyo. Le sirvas al Señor o no le sirvas al Señor. Cuando tú tomas lo que no es tuyo, hay maldición. Cuando tú tratas de ser más listo que nadie, hay maldición. De hecho, yo he conocido gente recta que no le sirve al Señor, pero recta. Y usted ve cómo su vida con poco viven y viven bien. Porque es un principio bíblico. No robar. Y Pablo me dice, mira, ante la necesidad, bástate en su gracia. Alabado el nombre del Señor. Pablo me dice que ante la persecución, bástate en mi gracia. Alabado el Dios. Cuando te persigan injustamente, cuando digan de ti lo que no es, bástate en mi gracia. Y ante la debilidad de tratar de tomar la justicia, bástate en su gracia. Ante estas experiencias que intentan robar mi fortaleza y mi firmeza y que están fuera de nuestro control, yo puedo decir que mis debilidades, su poder se perfecciona y me hace más fuerte. Alabado Dios. Ahora, permítame ir aterrizando. Versículo 9b, que le dije que lo iba a retomar. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oiga, este verbo repose en el griego original es episkeno. Y solamente está en este texto bíblico. No va a encontrar ese verbo en ningún otro texto. En esta traducción de episkeno, esta palabra significa morar sobre o morar con Él. Y lo que intenta enseñarnos es que no importa las dificultades o desaciertos o desafíos que tengamos que enfrentar o estemos enfrentando, el Espíritu de Dios está sobre nosotros y con nosotros para que podamos vencer toda adversidad. Alabado el nombre del Señor. Episkeno, su poder, su gracia reposa sobre usted y sobre mí. Donde quiera que usted se mueva, no importa lo que esté enfrentando, no importa lo que tenga que enfrentar, el que está sobre usted es el Espíritu de Jehová. Aleluya, aleluya. Usted no me entendió. Pablo me está diciendo que morar con Él da, los comentaristas dan un ejemplo como si fuera un castillo. Y el castillo es símbolo de fortaleza. Y este episkeno lo que me está diciendo es, mira, el Espíritu de Dios es tu fortaleza, es tu castillo. Es el área donde tú puedes sentirte seguro. Es el área donde te da fuerzas. En los días más difíciles, el Espíritu de Dios reposa sobre ti y sobre mí.
Oiga, el razonamiento de Pablo era algo como esto. No me gusta este aguijón. No, porque Pablo no era masoquista. Vamos a dejarlo claro. Y el razonamiento es, no me gusta esto, este aguijón no me gusta. Y le he pedido al Señor que me lo quite. Pero Él me dijo, Él me ha revelado que este aguijón es un instrumento usado por Él para magnificar la gracia de Cristo en mí. Ahora me gloriaré en mis debilidades, para que Cristo pueda ser magnificado en mi vida, al hacer evidente el poder de su gracia en mí. Alabado Dios. Dios respondió su oración, no removiendo el aguijón, sino haciéndolo más fuerte en medio de su debilidad. Entonces usted y yo podemos concluir que más que pedir que Dios remueva las adversidades que estamos enfrentando, debemos pedir al Señor, ayúdame a descansar en tu gracia. Permítame repetirlo. Más que pedirle al Señor, quítame esto. Más que pedirle al Señor, no me permitas pasar por esto. Dígale al Señor, ayúdame a descansar en tu gracia. Ayúdame a descansar en tu fortaleza. Yo en esta mañana afirmo que soy firme, que estoy firme y fortalecido, porque descanso en el poder de su gracia. Porque puedo contar con un poder infinito, con un poder que no me abandona, con el poder de su Espíritu Santo que me lleva a toda verdad. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Me encanta, porque esa es la única suma donde 0 más 0 da 4. En las manos del Señor, 0 no significa 0. Él da nueva fuerza. Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene. Del que está en 0. Del que está en bancarrota. A ese Dios le multiplica las fuerzas. Alabado el nombre del Señor. A ese Dios le multiplica lo que no tiene. Alabado Dios. Entonces usted y yo podemos confiar en que su cuidado está presente en mi debilidad. Puedo decir que estoy firme gracias a su fuerza, a que en mi debilidad Él me hace fuerte. Alabado el nombre del Señor. Usted y yo en esta mañana podemos salir fortalecidos de aquí y firmes, sabiendo que aunque soy débil, que aunque no tengo fuerzas, Él